semana empieza en el verso 10 ahí, ¿verdad? Donde salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Haraná, dice en el hebreo, Haram, ¿verdad? En español. Bueno, hay muchas cosas ahí. Hay muchos en esos primeros versos que están ahí, desde el verso 10 hasta el verso 14. Esos 4 versos ahí está... Tiene un sinfín de cosas que podemos analizar que no nos alcanzaría toda la tarde, pero vamos a tocar algunos puntos y vamos a ir a grandes pasos. ¿Se recuerdan esta parashá, el año del ciclo pasado? ¿Se recuerdan esta parashá? ¿Se recuerdan de las cosas que hablamos acerca como de la escalera de Jacob, el significado que tenían los sueños? Que él está descendiendo, que se pone el sol. Recordemos que la Torá se está ocupando de mencionar y de decir ahí que dice... Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Quiero que noten una cosa que no sé si ustedes dieron cuenta, ¿no? Aparte de que el sol se pone y tiene sus significados, podemos decir, alegóricos y tiene algunos simbolismos para las profecías futuras de Israel, de las cosas que le iban a pasar al pueblo de Israel saliendo de la tierra, al entrar y salir en diferentes ocasiones. Pero si se fijan que cuando Jacob está apartándose en un lugar, ¿verdad? Y ya porque ya se puso el sol, dice ahí, se puso el sol, dice que agarró, ¿qué agarró él ahí? Una piedra. Una piedra. ¿Cuántas? Una. ¿Dice una, hermano? ¿Cuánto? Léanlo otra vez, ¿cuánto dice? Las piedras. ¿Tomó qué dice? De las piedras. De las piedras, o las piedras. ¿Qué me dice eso a mí? Ok, lo voy a leer, me parece que no estamos de acuerdo ahí. Mire, dice, tomó de las piedras, dice. Eso dice en mí. Y en el hebreo, yo lo chequeé en el hebreo, y en el hebreo también dice piedras, o sea, plural. Piedras. O sea, había un montón de piedras. Dice, tomó de las piedras, dice, ¿ok? Y les voy a explicar por qué es que quiero hacer énfasis en eso. Ahorita vamos a... Pero estamos leyendo en español, le digo que yo chequeé en el hebreo. Yo fui al hebreo, y en el hebreo también ellos lo miran de esa manera. Ellos miran piedras ahí, plural. Ahora, me voy a brincar, se lo iba a dejar, pero me voy a brincar más hasta abajo. Ahora váyanse al verso 18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó, ¿qué dice ahora? Ahora dice singular. Pero hermano, yo sé que las diferentes versiones que ustedes tienen van a variar. La que yo tengo dice, tomó de las piedras, es plural. Ahora, pero en la misma versión que yo tengo también, más abajo en el verso 18 dice, y tomó la piedra. Entonces hay una variación, ¿verdad? Al principio está diciendo que tomó piedras. Y yo sé que en las suyas también va a cambiar. Pero lo importante, recordemos, de nuestras traducciones es que nosotros tenemos que hacer, como buenos, diligentes estudiantes, ir a chequear lo más que podamos, ir a revisar en el hebreo qué es lo que está diciendo. Bueno, entonces está poniendo, ¿verdad? Piedras. En el verso, ¿qué verso es ahí? ¿El 8? ¿El 11? Y en el 18 dice piedra. Y les voy a decir la razón por qué es que estoy tratando de que notemos esa diferencia, ¿verdad? No era lo que quería, como quería empezar, pero de todos modos se me viene a la mente que en el Midrash, ¿verdad? Y en el Talmud, los rabinos dicen, y esto pues lo voy a dejar abierto para que ustedes lo mediten. No les voy a decir si está bien, si está mal, si es correcto, si es incorrecto, ¿qué? Pero en el Midrash hay muchas cosas que son alegóricas y son simbólicas. Yo no les puedo decir de que así fue literalmente, ¿verdad? Pero como el Midrash lo habla, lo presenta de una manera que así pasó literalmente. Ahora, la Torá, si yo lo miro de esa manera, si yo estoy viendo en el hebreo que ahí me está diciendo plural y luego me dice singular, entonces como que sí apoya lo que el Midrash está diciendo. El Midrash está diciendo de que cuando Jacob agarró las piedras y dice que eran 12, representando a los 12 hijos, ¿verdad? De sus 12 tribus, que él decía, yo sé que voy a tener 12 hijos, ¿verdad? Y él está diciendo que de antemano él ya sabía estas cosas, aunque la Torá no las dice, pero bueno, esto es lo que dice el Midrash. Y está diciendo de que las piedras peleaban entre ellas y decían, no, sobre mí ha de recostar su cabeza este justo, que es Jacob, ¿verdad? Este sadik se va a recostar sobre mí. No. Y entonces, y había entre ellos, ¿verdad? Esa disputa. Y entonces Jacob dijo, bueno, si está de que Hashem me va a guiar, me va a proteger y él que va a proveer para mí y va a hacer que de mí, de estos hijos, salga de los que él ya sabía, ¿no? De antemano que iba a tener 12 con sus esposas. Salga una nación justa, dice, que estas piedras se puedan juntar como una sola. Y en la mañana cuando se despertó, dicho y hecho, como dice la Torá, dice, agarró la piedra sobre la que estaba recostado. Ya solamente una, no piedras, no varias.
¿verdad? Y ese fue el milagro que Hashem, dice, las pudo unir, ¿verdad? Y las unió con ese propósito para representar de que esas 12 no iban a ser que voy a ser yo, vas a ser tú, que quién va a ser, sino que tenían que unirse como una nación, aunque eran diferentes hijos, aunque iban a ser diferentes tribus, pero iban a tener un solo propósito, y era formar una nación grande, que fue la promesa que el Padre le dio a Abraham, ¿verdad? Serás una nación grande. Esa nación grande está formada por 12 tribus, ¿verdad? Entonces está simbolizado en esta manera que pues después apareció solamente ya una sola y no 12. ¿Sabe qué se me recuerda? Porque mire, nosotros podemos cuestionar esas cosas, nosotros podemos preguntarle si eso fue así, si es algo simplemente simbólico que está diciendo el Midrash, o si en realidad así pasó eso. Ahora, cuando nosotros, y recuerdo yo algunas de las citas de Brit Hadashah, y tiene que ver con piedras, recordamos que es lo que dice en 1 Corintios, creo que capítulo 10, cuando Rab Shaul está diciendo, dice que la piedra que lo seguía en el desierto, la que le daba la agua, dice, esa piedra, dice, era Mashiach, ¿se recuerdan? Ahora, ¿en qué sentido lo está diciendo Pablo cuando esa piedra que seguía el pueblo de Israel por el desierto, que les daba la agua, era Mashiach? ¿Lo está diciendo en un sentido alegórico o era algo literal que estaba pasando, que de verdad iba una piedra ahí donde aquellas que se movían, iba por la arena moviéndose? ¿Se recuerdan que hablamos de eso, no? En una de las parashás. Shaul no está diciendo si es simbólico o es verdad. Él simplemente diciendo, esa piedra que lo seguía, dijo, era Mashiach, dice él. Ahora, ¿cómo tomamos las palabras de Rab Shaul nosotros? ¿Cómo las queremos tomar? ¿Cómo las hemos tomado siempre? Lo que él está diciendo, él no está diciendo, esto que le estoy diciendo es simbólico, él no está diciendo eso. Él está diciendo, la piedra que lo seguía era Mashiach, dice. Y ahí lo deja, punto. Entonces, yo podría bien, por lo que estoy leyendo, interpretar que era una piedra literal que lo seguía y donde salía el agua. Ahora, ¿sería eso imposible, hermanos, que pasara? Recordemos, hermanos, esto es lo que yo siempre he dicho. Miren, estas cosas que hemos creído, que leemos en el Brit Hadashah, no tenemos ningún problema con creer de que eran milagros. ¿Tenemos problema con creer los milagros? No. Los milagros son cosas sobrenaturales, ¿verdad? No son cosas que normalmente pasarían, si no dejarían de ser milagros. Ahora, Hashem siempre dice, hay algo imposible para mí, ¿verdad? Cuando dice, pero ¿cómo yo siendo tan vieja? Decía Sara, ¿verdad? Voy a tener hijos. ¿Quién diría que yo en mi vejez le iba a dar placer a Abraham y le iba a dar a amamantar hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Sara? ¿Y por qué dice hijos? ¿Se recuerda? Y me estoy brincando la parashá pasada, que era la de Toldot, ¿no? Y la de Hey Sarah, ¿se recuerdan? ¿Quién diría? ¿Por qué? ¿Cuántos hijos tuvo, hermana? ¿Cuántos hijos tuvo? Entonces, ¿pero por qué dice hijos? ¿Quién iba a decir que Sara le iba a dar a Abraham a amamantar hijos? El hecho es que solo tuvo uno, hermana. Eso es lo que quiero presentar yo. Enfoquémonos en eso. Ella tuvo un solo hijo, Isaac, no tuvo más. Abraham sí tuvo muchos. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque el Midrash también dice que cuando ella hicieron el banquete para presentar a Isaac, cuando lo destetaron, ¿se recuerdan que hablamos de eso, ¿verdad? Que tenía 5 años? Que cuando él hizo el banquete la gente decía, esos hijos no son de Abraham, o del niño, ese niño no es de Abraham, a ese es de la criada de Agar o de alguien, quién sabe. Y el Midrash cuenta ahí la leyenda con más detalles y cosas, ¿no? Pero dicen que cuando nació Isaac era igualito, idéntico al papá de Abraham, así que no podían dudar, no, pues es de Abraham, pero no es de Sara, decían. Ha de ser de Agar, la sierva. Y entonces, pues, una mujer que está, ¿verdad?, que recién ha dado a luz, obviamente, pues, da de amamantar a sus hijos. Tiene que, ¿cómo se dice? Amamantar, tiene que dar leche, ¿verdad? Y si no era de ella, pues ella no iba a poder, más con los años que la gente sabía que tenía. Pero entonces, cuando llegaron al banquete, ella pidió que los niños se acercaran, los niños de todas las que llevaron, y les dio de amamantar. Por eso es que está diciendo, ¿quién diría que le iba a dar? Lean otra vez la Torah y vayan. Y le va a dar a amamantar a hijos, ¿verdad? Cuando sabemos de que ella solamente tuvo uno. Esas son las cosas que a veces yo puedo decir, bueno, quizás la Midrash está correcto en eso, porque la Torah aquí me está diciendo eso. Aunque yo sé que ella solamente tuvo un hijo. Pero mi punto es este, hermana. Ese tipo de cuestiones a veces nosotros, esas clases de asuntos, si nosotros los leemos allá en el Brit Hadashah, los aceptamos, lo creemos, y porque sabemos que Hashem tiene el poder para hacer eso. ¿Creemos nosotros de que Sara tuvo a Isaac a su edad? ¿Cuántos años lo tuvo? A 90, ¿verdad? ¿En estos días sería algo posible? Sería imposible. En nuestros días eso sería imposible. Entonces, fue un milagro, pero para tener una mujer, un hijo, ¿qué se requiere? Recuerden que hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijimos? Que ella tuvo que ser rejuvenecida. Entonces, no tenemos problema con creer de que ella tuvo el hijo a esa edad, pero como que pues sí podemos dudar de que se le deshacieron sus arrugas, que se le volvió, dice que le volvió porque ya se le había perdido la costumbre a las mujeres, ¿verdad? Entonces, fíjense, sí creemos unas cosas, pero otras no. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Creemos o no creemos?
Entonces, es imposible de que Sara podría haber sido rejuvenecida, como lo dice el Midrash. ¿Era necesario? Podemos decir que sí era necesario. Entonces, ese tipo de cosas aquí, volviendo, no, y estoy dando esos ejemplos de parashas pasadas por lo de las piedras y la piedra, que podría ser, ¿no?, que es una alegoría, un simbolismo, pero la Torah me dice ahí que primero singular y después primero plural y luego me las pone singular, ¿verdad? Sí, hermano, déjeme darle la cita. Esa. Como les dije, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En el verso 1, hermano. Leo ahora verso 2, 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Dice que bebían de la roca espiritual. Entonces, ¿es espiritual o era real? Porque dice que lo seguía a través del desierto. El pueblo de Israel no iba a sostenerse en un desierto, oiga, con agua espiritual. Necesitaban agua. Recuérdense que eran las cosas por las que ellos se estaban quejando. ¡Ey! Se acabó el agua. Y Moshe fue a la orden del Padre, la primera vez, me golpea las 2 veces y salió agua literal. No era ninguna agua espiritual, hermano, era agua literal. Tenían que tomar ellos agua, estaban en un desierto. ¿Okay? ¿Verdad? Los animales que traían y todo eso. Y en una de las parashas recordamos rápidamente, ¿no?, que decimos, no era un chorrito de agua ahí que salía, eran casi 6 millones de personas las que andaban ahí. Ahora, volviendo a la parashá esta semana, y salió la escalera de Jacob, y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. En nuestra forma de nosotros entender las cosas, aquí, hermanos, como hemos crecido y como hemos entendido siempre las cosas, cuando usted y yo leemos en las escrituras una escalera, ¿qué es lo que nos imaginamos, hermano? Nos imaginamos esto, ¿verdad? Mire, nos imaginamos esto. Muy buen estudiante cuando se hacía rápido, pero despacito sí hago mis caricaturas ahí. ¿Sí o no esto es lo que se viene a la mente cuando nosotros leemos escalera? ¿Verdad que sí? Volvamos a recordar, hermano. Tenemos que ser justos con las escrituras. No puedo yo tratar de poner mi mentalidad, mi forma de comprender las cosas en un libro con una mentalidad y en un idioma diferente al que yo he crecido. No le puedo hacer eso. Las escrituras fueron escritas en hebreo, en una cultura y en un pueblo, en una civilización que mira las cosas totalmente diferente como la noche y el día de como yo las miro. Ahora, cuando ellos hablan de escalera, fíjense, hermano, esto es lo que viene a la mente de ellos, porque esto es lo que en esas civilizaciones siempre han entendido. Porque recuérdense, ¿qué es lo que hay al final de la escalera? ¿Qué es lo que está mirando él? Dice que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y aquí que Hashem estaba en lo alto de ella. Ese era el final, eso era la... Entonces, mire, cuando en la mente de las civilizaciones allá piensan en escalera, esto es lo que miran, mire. No necesito decirlo, ¿verdad? Esta es la escalera que ellos miran, hermano. Ahora, ¿por qué? ¿Quién está? Dice que en el fondo de ella, ¿verdad?, está un trono. Está una silla ahí, más o menos. Hay un trono, y ahí está sentado Hashem. Eso es lo que está mirando en este. Ahora, ¿por qué digo yo que tenemos que mirarlo de la manera como ellos perciben las cosas, hermano? Porque en todas esas civilizaciones, hermano, la forma como ellos siempre querían alcanzar, conectarse con un ser superior a ellos, al cual ellos adoraban. Todas las diferentes civilizaciones que tenían sus dioses, los egipcios, todas las civilizaciones tenían sus dioses a los que adoraban. Y hemos hablado que estos dioses no eran cosas imaginarias, hermano. Yo sé que los salmos, ¿verdad?, y algunos escritos afuera de las escrituras dicen que son pues imaginaciones del hombre. Pero entonces cuando Hashem dice que hizo juicio sobre Egipto, ¿estaba haciendo juicio sobre Elohines o sobre dioses imaginarios? ¿O realmente estaba peleando? Porque dice ahí que estaba peleando con ellos, que les estaba haciendo juicio. Se recuerdan de Daniel, ¿verdad? Cuando le dijo, siervo, tú eres muy amado y desde el principio de tu ruego fui enviado para ti para explicarte la profecía, la visión que se te dio. Y entonces, pero no había podido venir porque estaba peleando. ¿Con quién estaba peleando? Con el príncipe. Entonces, ¿estaba el ángel Gabriel peleando con un malak imaginario o era alguien real con el que estaba peleando? Dice, tuvo que venir Miguel a ayudarme. ¿Se dan cuenta cómo a veces sí entendemos eso, pero hay veces lo queremos mirar como, no, ¿verdad?, es imaginario? No. La idea de ellos de una escalera eran pirámides, hermanos. Todas las pirámides que ellos construyeron en la antigüedad, en esas áreas, eran formas de ellos para quererse conectar con estos seres que eran los Elohines de ellos. Y vamos a mencionar eso, hermanos. Recuerden cuando Salomón construyó el templo,
Le hizo 7 gradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso 7 aquí. Cuando Salomón hizo el templo, a donde subía, le hizo escalones, le hizo 7. Y lo que estaba simbolizando, ya sabemos qué era, ¿verdad? Eran los 7 chamaínes. Eran los 7 cielos. Recordemos que Rab Shaul dice que él subió al tercero solamente. Eso no quiere decir que solamente habían 3. Pero Salomón eso es lo que está simbolizando. Ok, esa es la conexión que ellos siempre están queriendo hacer. Entonces, recordemos, el pueblo de Israel, nuestros patriarcas, nuestros antepasados, no estaban desconectados ni ajenos a estas cosas. Entonces, ¿qué sería lo que en la visión estaba mirando Jacob? ¿Miraría esto o miraría algo como eso quizás? Porque él está mirando algo en una visión, un sueño, como quiera que sea. Cuando nosotros soñamos, recordamos las cosas que vemos en ellas, ¿no? Estamos mirando algo. Entonces, Jacob, ¿qué miraba? Miraba una escalera así. Dice que subían y bajaban Malach por ella, ¿verdad? Subían y bajaban. Imagínense una escalera de estas, subiendo y bajando Malach. Espérate, no hay espacio. Entonces, tiene que ser algo más grande. Tiene que ser algo más, ¿verdad? Que se preste para lo que Jacob está mirando. Esta opinión no se presta para eso, hermano. Tiene que ser algo como una pirámide. Y los comentaristas es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos están presentando. Ahora, las cosas que miraba allí a Jacob, hay varios comentarios de qué era lo que él estaba mirando. No sé si ese comentario de esas cosas, si ustedes recuerdan, qué es lo que él miraba. ¿Cómo se interpreta estos ángeles que suben y bajan? En el hebreo, fíjense lo que dice aquí. En el hebreo, fíjense lo que está diciendo ahí. Acerca de la escalera. Verso 12. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que los malach de Elohim que subían y descendían por ella. ¿Quién es ella? La escalera. Okay. Pero fíjense, en el hebreo, y esto es lo que se presenta en los comentarios, es la palabra bo. Y se presta para cosas o también para él. La tercera persona. Se puede bien, esta forma de poner al final el bo, que es ella, que sería para la escalera, sobre ella, lo que en inglés es y lo que en español es eso o aquello, se presta para que también se utilice también como para él. Entonces está diciendo que, hermano, que los ángeles subían y descendían. ¿Sobre quién sería él? ¿Quién es el que está soñando? Sobre Jacob. Que subían y descendían sobre Jacob. Porque acordémonos una cosa, hermano. La visión, el sueño que Jacob está teniendo, que el Padre le está dando, es para darle a conocer eventos futuros, ¿verdad? Es para darle a entender qué es lo que va a hacer de él y su familia. Acordémonos que Jacob, ¿por qué está en este momento aquí en este lugar, hermano? ¿De dónde viene? Viene huyendo de Esaú, que lo quiere matar. ¿Se recuerdan? Por eso es que va allí. Va huyendo de Esaú porque lo quiere matar. Y entonces está diciendo, bueno, si mi padre Isaac me dio la bendición, ¿verdad? Y yo voy a prosperar y voy a obtener todas las bendiciones y las promesas que el padre le dio a Abraham, ¿cómo es que yo voy huyendo por temor a que Esaú me mate? Entonces, ¿cómo se van a cumplir todas estas cosas? Entonces el padre le muestra una visión, que esto es lo que va a pasar contigo. Y mira ángeles que suben y bajan. Pero ¿qué tienen que ver estos ángeles con todo lo que el padre le está queriendo presentar a Jacob? ¿Qué es lo que va a hacer de él? En ese momento, él va con su, ¿qué nomás va? Dice, con su puro bastón. Recordamos, voy a hacer un paréntesis rápido aquí. Recordamos por qué iba con el puro bastón. Recordemos, Rebeca le da la bendición y le dice, vete con la familia de mi padre, no quiero que te cases con las hijas de Canaán aquí, y lo mandó para allá. Y Isaac le dio su bendición también y se fue para allá. Pero si Jacob iba a buscar esposa, se suponía, o era lógico, razonable, de que él fuera con las manos vacías a buscar una esposa. ¿Cómo se hacían los casamientos en ese tiempo? ¿Leyeron el email que les mandé? Se tenía que pagar una dote. ¿Cómo fue cuando fueron a buscar la esposa de Isaac, que era Rebeca? ¿Cómo fueron? Eleazar. Iba con camellos, con oro, con aretes, y ahora Jacob va con el puro bordón. ¿Será posible? ¿O será entonces, y ahora esto se presta para que vuelva a recordar la historia de lo que dice el Midrash? ¿Sabe qué es lo que dice el Midrash, verdad? Ungió, pues sí, pero es todo lo que le quedó. Ya, no, eso es todo lo que tenía y nada más. El bastón y su poquito de aceite ahí. ¿Se recuerdan lo que dice el Midrash acerca? Yo compartí con ustedes esto la otra vez. No lo dice, hermana, y ni los comentaristas nos dicen exactamente cuántos tiene. Lo que sí dice cuánto tiene es cuando empezó a tener los hijos. Tenía como 84 años. Cuando empezó a tener los hijos con Raquel, Lea y todos ellos, porque le dijo a
a Labán, ¿sabe qué? Dame mis esposas ya, porque yo ya tengo 84 años y yo tengo que empezar ya. Sí, yo sé, hermano, lo que dice, pero bueno. Ahorita lo importante es, ¿por qué es que él va con las manos vacías? Usted leyó el Midrash, ¿verdad? ¿No se recuerda qué es lo que dice el Midrash? No recuerdo. Ok. El Midrash lo que dice es que él sí llevaba cosas, llevaba oro y todo eso, pero cuando salió él de la casa de su padre, de Isaac, Esaú mandó a su hijo mayor, Elisafaf, a que lo matara. Y entonces él no lo quiso matar porque él le preguntó a su mamá, ¿qué hago? Mi papá me ha mandado a él. Mira, le dijo, no te atrevas a matar a Jacob, le dijo, él es más fuerte que tú y él te va a matar a ti, le dijo. No le hagas caso a lo que tu padre malo, wicked, dice en inglés, ¿verdad? Your weak father, dice, te está mandando a hacer porque, ¿por qué no lo mata a él? Dice. ¿Por qué no va? Porque sabe que Jacob es fuerte, dice. Y recordémonos, esto quizás puede ser contraproducente, ¿por qué? Porque a Esaú se le presenta como un cazador, ¿verdad? Fuerte. Y a Jacob se le presenta como una persona apacible, tranquila, que se habitaba en tiendas, que estaba aprendiendo. Ahí sí cabe lo que está diciendo, que estaba en yeshivas. Sí, él se casó con las cananeas de ahí de la tierra, ¿verdad? Y eso era lo que su madre no quería de él. Pero bueno, mandó a su hijo mayor, pero en vez de matarlo, le robó, le quitó todas las cosas que llevaba. Esto es lo que dice, ¿verdad? El Midrash. Y se presta para la historia, sí, porque es inconcebible que él, yendo a buscar esposa, su padre siendo tan rico, Isaac, recordamos lo que dice la Torah de Isaac, ¿verdad? Que se enriqueció, dice. Tenía pero mucho. Ahora, Isaac heredó la fortuna y lo rico que era Abraham. Sí, ¿verdad? Dice que le dio todo a él. Ahora, Abraham en aquel tiempo, y estoy hablando de la parashá pasada, ¿verdad? Era el hombre. En ese tiempo sería considerado, o en nuestro tiempo ahora sería considerado un no millonario, sino billonario, por el oro y todo lo que poseía. Ahora, no solamente Isaac heredó lo que era de Abraham, él mismo también creó su propia fortuna. Cuando llegó la sequía al lugar, ¿qué pasó? Él se quería ir a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el padre? Le apareció un cielo, no desciendas allá, le dice. No desciendas allá, le dice. Yo voy a estar contigo, no te preocupes, le. Y dice que ese año sembró, ¿y cuánto cosechó? 100 por 1. Imagínense cosechar 100 por 1 en tiempo de sequía, hermano. ¿Tenía que irse para algún lugar? No. Los pozos que abría, todos daban agua. Y los filisteos, ¿verdad? Y sus enemigos enojados por envidia, los tapaban, los cerraban. Y vamos a hablar de los pozos un poquito más adelante. Estamos viendo de que Esaú iba huyendo, pero ahora el significado de los ángeles. Rápidamente, hermanos. Los ángeles, en este caso, hay varias interpretaciones. Y una de ellas es esta, que estos ángeles eran los encargados, los dirigentes, los príncipes de las naciones que iban a atacar y que iban a destruir en las diferentes épocas a Israel. Como los babilonios, como los medos, los persas. Acordémonos, hemos hablado de que que hay reinos paralelos y que todos estos lugares, todos estos gentiles tienen un malaj que los dirige, hermano. Y lo podemos comprobar aún con escrituras que siempre hemos tenido, las de Brit Hadashah que hemos leído en el libro de Apocalipsis. Podemos ver nosotros los ángeles peleando ahí entre ellos, el profeta falso y todos esos. ¿A quiénes engañan? A las naciones, dice. No a Israel, engañan a las naciones. Entonces son las que las dirigen. Como el ejemplo que estábamos presentando de Daniel, ¿verdad? El príncipe de Persia. ¿Por qué está presentando? Porque él está manejando, él está haciendo influencia sobre los reyes de estas naciones terrenales, en lo físico, aquí. Porque hemos hablado, así como hay una Jerusalén, y no creo que podemos tener problema con eso, así como hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén en los Shamayim. Todo lo que hay aquí, hermanos, es copia de lo que ya hay y ha existido siempre en otras dimensiones, en los cielos, en los Shamayim, ¿verdad? Somos copia nosotros de eso, ¿verdad? Para o ver razón, cosas que ya hemos compartido en otras parashás, sabemos que se han desarrollado así por sus diferentes propósitos. Entonces, la cosa es que dice, está descendiendo sobre él, sobre Jacob, porque lo que él está simbolizando, recordemos ahorita, en la visión, es a Israel como toda una nación. Están descendiendo sobre él. Y que los malach estos son los representantes de estos imperios. Ahora, también se dice que pueden ser los malach guardianes de Jacob para donde él va, para cualquiera de los lugares por donde él va. Porque fíjese la promesa que le da el Padre. Dice, recordemos que cuando él está mirando la visión, él está diciendo que el lugar ya se había puesto oscuro, ¿verdad? Se hizo de noche. Y está mirando todas estas cosas. Y el Midrash comenta de que Jacob está mirando que todos estos imperios, todos estos malach, representantes de estos imperios, iban a destruir a sus generaciones, a las generaciones de Jacob, de Israel, futuras. Y entonces a él le dio tristeza.
¿Ok? Ahora, otra de las cosas que se está mirando en la que los comentaristas, los rabinos del Talmud dicen, es que estos Malak que representaban estos imperios, por ejemplo, el de, déjame ver cuál era, porque fueron 3 los imperios que predominaron sobre él con más fuerza, o que fueron más pronunciados, aunque Egipto también estuvieron ellos allí, pero no se presenta como estos otros imperios. Los medos, ¿se recuerdan de los medos y los persas? Los medos, pero no lo presenta como los medos. Y dice él que miraba que el ángel que representaba a los medos, yo dibujé aquí 7 escalones, pero la escalera dice que era una que llegaba hasta los Shamayim, ¿verdad? Subió 52 escalones. El malaj que representaba a los medos subía sobre la pirámide 52 escalones y cayó, dice, porque cayeron los medos como imperio, ¿verdad? Y luego dominó Grecia. Que el malaj que representaba a Grecia subió 120 escalones y también cayó. Y luego viene el ángel que representaba a Edom, a Esaú. Porque recuérdese, él viene huyendo de Esaú, ¿verdad? Ese es uno de los... Y recordemos que Edom ha sido representado en qué imperio que ha perseguido y ha matado siempre a Israel. ¿Qué imperio? Roma. Entonces, el malaj que representaba a Edom, dice que él lo miraba, que subía, que subía, que subía, que subía y que no caía. ¿Saben por qué? Porque todavía no se ha regresado de esa dispersión. Porque desde que Roma tomó el poder a través de los primeros siglos, ¿verdad? Y que sacó a Israel de allí a través de las persecuciones, a través de los emperadores romanos y luego a través, pues, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Popular, a través de ellos, no han vuelto de ese exilio, miran ellos. Entonces Jacob le dio tristeza mirar de que ese malá que representaba a Edom no caía. Entonces al ver eso, el padre mira la aseguranza que le da. Le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto le está dando seguridad a Jacob de que a pesar de que mira que ese malaj no cae como los otros cayeron, le dice, no te preocupes porque no lo mires caer. A su debido tiempo yo lo voy a hacer que caiga. Y hay profecías que nos hacen saber, hay profecías en contra de Edom, ¿verdad? Recordemos, hay un libro completo que es el de Abdías, que habla solamente de profecías de juicio para Edom, va a ser juzgado. Pero no da una fecha definida, no dice cuándo. Y por eso es que los rabinos dicen, ese exilio, todavía estamos en ese exilio. No hemos regresado. Porque ¿cuál es la promesa que el Padre le está dando aquí a Jacob? Yo te voy a volver a traer a esta tierra. Y no voy a dejarte hasta que cumpla lo que te he dicho. ¿Y qué era lo que le acababa de decir, hermano? Volviendo a eso, fíjense, miren. ¿Cuántos son nuestros patriarcas, verdad? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y el Padre les da promesa. ¿Y cuál es la promesa que les da? La tierra es uno. ¿Qué más es la que da de promesa, hermano? ¿Cómo iba a ser la descendencia? ¿Como las estrellas del cielo? ¿Como la arena de la mar? ¿Como el polvo de la tierra? Rápidamente, las podemos mirar. Muevan sus dedos, hermano. Mire, Génesis capítulo 12, para que miremos la diferencia, porque quiero que noten una diferencia en la promesa dada a Jacob. Capítulo 12, verso 7. Génesis 12, 7. Y dice, y apareció Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Hashem, quien le había aparecido. ¿Qué es lo que le está prometiendo? La tierra, ¿verdad? Hasta ahí, nada más. 12, 7. Ahora, 13:15, hermano. ¿Qué? Voy. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y le está dando otra vez la promesa que le va a dar la tierra y que su descendencia va a ser incontable. Eso es lo que básicamente está diciendo cuando le dice que va a ser como el polvo de la tierra. Va a ser incontable. Ahora, capítulo 15, verso 7. Dice, esta todavía es para Abraham. Esta es la promesa todavía a Abraham. Abraham se la repite varias veces. Y le dice, y le dijo, yo soy Hashem que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió, bueno, y hasta ahí a la tierra, ¿verdad? 3. En el 15:18, en aquel día hizo Hashem un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Sigue prometiendo la tierra. Capítulo 17, verso 8, hermanos. Capítulo 17, verso 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Ok? ¿A quién le está hablando todavía aquí? Aquí le está hablando todavía a Abraham, hermanos. Abraham le está diciendo que le va a dar esa tierra a él y a su descendencia por heredad perpetua. Sigue hablando de la tierra, ¿verdad?
En el mismo Bereshit, hermano. Ahí estamos siempre en Bereshit. Más adelante, porque sigue diciendo, la verdad, que en el capítulo 26. Capítulo 26. Ahora está confirmando el pacto. Aquí en esta parte ya es a Isaac, hermano. Ya no es a Abraham. Aquí es a Isaac. 26:4 le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Está hablando de estas tierras, porque recordémonos que habían varios pueblos ahí. Cada pueblo tenía asignada una parte ahí en la tierra. No puede decir, hay unas partes en que dice esta tierra y otra dice estas tierras, porque está haciendo énfasis que son varios los pueblos que hay ahí. Esto se lo está diciendo ahora a Isaac. Ahora, le dice ahora en Génesis 28, a Jacob. Miramos la diferencia. ¿Cuál es el patrón que se puede mirar en la promesa de Abraham y Isaac? El patrón que se mira es que le va a dar ¿qué? La tierra y que su descendencia va a ser numerosa. Es lo que le dice a Abraham y es lo que le dice también a Isaac. Le va a dar tierra y va a ser su descendencia numerosa. Pero ahora fíjense la diferencia con Jacob. Cuando le da la promesa a Jacob, mire cómo le dice. He aquí, Hashem estaba en lo alto de ella, de la escalera, cual dijo, yo soy Hashem, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ya se lo prometió a los otros anteriores padres, ¿verdad? Sigue haciendo igual. Ahora miren la diferencia. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora con la promesa, hermano? Le vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Que le dice a Abraham. Le va a dar la tierra y su descendencia va a ser numerosa. Pero ahora le está diciendo que se va a extender al occidente. El occidente, no estamos acostumbrados a mirar esa palabra, pero el occidente es el oeste. El occidente es el west, es el oeste. Entonces, el oeste, ahora al este, al norte y al sur. ¿Hay diferencia ahora en la forma, o podemos decir, agrega detalles ahora al pacto? ¿Qué es el detalle que está agregando, man? ¿Qué va a pasar con la descendencia ahora? A todo el mundo. Y nosotros podemos ver que las promesas del Padre de que los va a recoger, no solamente se las está dando aquí, porque le dice, te vas a extender a todos esos lugares, dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y nosotros ya hemos analizado con un poco de más detalle lo que significa eso, que bendecir a las familias de la tierra al extenderse a todos estos lugares. Pero dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea, a pesar de que te vas a extender, a pesar de que te estoy diciendo que tú te vas a extender para el oeste, para el este, para el norte, para el sur, a pesar de todo eso, vas a volver, no te vas a quedar allá. Y yo te voy a traer de nuevo. Es lo que le está diciendo. Le dice, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. O sea, yo no te voy a dejar allá donde vas a ir, donde te vas a extender. No te vas a quedar allá hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que le había dicho? Que la tierra la iban a heredar ellos. Pero sería que si Jacob no se hubiera extendido al oeste, al este, al norte y al sur, si se hubiera quedado ahí solamente en Canaán, si se hubiera quedado allí en Israel, sería que sí llenaba la promesa de que iban a ser como las estrellas del cielo, como la arena de la mar, como el polvo de la tierra. Nosotros conocemos como lo que es Israel ahí. Podría ser las cantidades de gente que están ahorita ahí o que han estado en el pasado, cumplirían esa promesa de ser tan numerosas así. ¿Qué más cumpliría la promesa? ¿La cumpliría entonces si más esto? El oeste, el norte y el sur, que significan los 4 ángulos de la tierra, que es todo el mundo. Eso sí llena más la promesa, ¿verdad? Se cumple más en toda dirección. Y fíjense, Yeshua es lo que está diciendo. Capítulo de Mateo, capítulo 24. Cuando los discípulos le preguntan cuáles son las señales de tu venida, ¿verdad? Antes de que tú vengas. Él les dice en Mateo 24, 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran esplendor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Siempre que está hablando ahí de los 4 extremos del viento, y eso lo volvemos a ver nosotros en el libro de Revelaciones, se está refiriendo a los 4 puntos cardinales de la tierra, los 4 vientos, eso es lo que significa, ¿verdad? El norte, el sur, el oeste y el este. Le está diciendo, va a recoger a sus escogidos. En este caso, ¿quiénes serían los escogidos, hermanos? Hemos hablado. ¿Quién siempre ha sido lo que en las escrituras nosotros podemos entender ahora? Que son los escogidos. ¿Fue Egipto escogido? ¿Fueron las descendencias de entre los hijos de Noé, que serían Jafet y que serían Ham, verdad? ¿Eran los escogidos? ¿O de dónde la escogió? De Sem, ¿verdad? Y de Sem, una familia en particular.
La descendencia de Abraham. Acordémonos que empezó con 3 familias, ¿verdad? De los hijos de Noé. Y se redujo después a 1. Y de ese 1 tuvieron varios hijos. Y ahí se fue reduciendo ya específicamente a alguien. Y por último, la promesa de que en tu simiente, como una, dice el mismo Rab Shaul, no como varias. En el final ya cuando se aplica y la profecía enseña que es sobre Judá, iba a venir esa simiente que el Padre había prometido, que iba a liberar, que iba a dar prosperidad, que iba a restaurar completamente lo que él había prometido a los patriarcas, y que fue en Judá, y que iba a ser en un enviado, en un Mesías que iba a venir de esa tribu, que nosotros sabemos que es Yeshua. Entonces está diciéndole, y entonces sí se puede cumplir eso, que le está diciendo, te voy a traer. Y los escogidos no pueden ser otros, más que el pueblo de Israel, hermano. Los escogidos no fueron Babilonia, los escogidos no fueron los gentiles, los escogidos no fueron ninguna de las civilizaciones antiguas y indígenas que habían aquí en las Américas cuando estaba pasando, porque ya habían hermanos aquí. Vamos a ser justos con eso y no vamos a poder negar la historia, ni las cosas que hay en la arqueología, ni en la historia. Ya aquí habían gentes. Cuando eso estaba pasando allá en el Medio Oriente, en aquellos entonces, y aquí habían gentes, hermanos. Lo que pasa es que nosotros a veces, pues como estamos metidos en la interpretación que tenemos y que si no creen en Yeshua y que si no creen a las palabras de las buenas nuevas, están perdidos totalmente. Y hemos tratado en algunas ocasiones de analizar qué es lo que significa y cómo el Padre en su justicia no es que simplemente va a eliminar. ¿Sabe qué? Ustedes no entran porque todavía no alcanzaron, ¿verdad?, a conocer de esas cosas. Un Padre creador y justo no va a actuar de esa manera. Van a ser juzgados de igual manera. Porque el Padre ha puesto en su creación, ¿verdad?, el conocimiento del bien y el mal. Y de acuerdo a eso van a ser juzgados. No necesariamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando decimos, bueno, y yo leo en el Brit Hadashah que dice, el que creyó, ¿verdad?, se salvó. Y el que no creyó, ya ha sido condenado. ¿Cómo van a creer algunos que nunca han escuchado de eso, hermano? ¿Cómo van a creer? Y esas son las cosas que nos tenemos que preguntar, a veces, de acuerdo a las cosas que nosotros hemos creído. Tenemos que hacernos esas preguntas, hermano. Tenemos que forzar esa pregunta en nuestra creencia. Porque no podemos ignorar las realidades, no podemos ignorar las historias, los tiempos, ¿verdad?, las diferentes gentes que han existido, que cómo no caben en esto de lo que estamos hablando, no caben en lo que nosotros conocemos de las Escrituras, en las historias que la Torá nos está diciendo, no caben todas esas cosas ahí. ¿Caben o no caben? Sí, pero no de acuerdo a la interpretación que hemos tenido, hermano. Ahí sí no caben. ¿Ok? La dispersión y el retorno. Entonces lo que está mirando Jacob a través de este sueño, ¿qué es? La dispersión y el retorno a su misma vez. Y esas son las promesas que nosotros podemos encontrar que el Padre dio a través de los profetas. Y algunas de esas las podemos encontrar, conocemos, ¿no? Salmo 107, 1 al 4. Son promesas que nosotros hemos estudiado. Vamos a mirarlas rápidamente para que nuestra mente no se olvide, porque somos bien olvidadizos. Vamos a recordarlas. 107, 1, 4. Dice, alabad a Hashem porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Hashem, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿De quiénes serán esos que está hablando, hermano? Los que ha redimido, ha rescatado, ha liberado del poder del enemigo. ¿A qué enemigo se estará refiriendo? ¿A qué, hermano? Dígalo, hermano. La muerte, gracias, hermano. A la muerte. Los va a redimir. Recordemos, estaba hablando porque creemos en la resurrección de la muerte. ¿Ok? Y sí, Él también tiene ese imperio en su dominio, ¿verdad? ¿Ok? Y dice, y los ha congregado ¿de dónde? Dice, de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. ¿Está recordando los salmos la promesa que le dieron a Jacob? Sí. Anduvieron perdidos, dice, por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y esto se aplica a todas, hermanos, a todos los exilios que ha habido en los diferentes tiempos en Israel. ¿Han andado desfallecidos en diferentes lugares donde los han sacado, los han corrido, los han perseguido? Sí, hermano. Sí han estado. Se aplica. Estos salmos, ¿ustedes creen que Judá, cuando estos hijos de Judá pasaron por estos diferentes países como Francia, Alemania y todos los lugares donde nos sacaron, ¿ustedes creen que no resonaban las palabras de estos salmos que decían, andarán desfallecidos, andarán hambrientos, anduvieron ahí descalzos? Pero al mismo tiempo está la promesa ahí, al mismo tiempo está la promesa. Miren lo que está diciendo también en Isaías 43, 1 al 6. Ahora así dice Hashem, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y saben que todas esas palabras que está utilizando, ¿verdad?, aunque es algo simbólico, sabemos que es la representación de lo que es la profecía. Las aguas, los ríos. ¿A qué se está refiriendo eso, hermano? ¿Se recuerdan qué es lo que significa en profecía aguas y ríos? A pueblos, a naciones, a gentes. Cuando pases por esas naciones, no te van a ahogar.
aunque te van a presionar, te van a perseguir, pero no te vas a desaparecer, no te van a... ¿Cuál fue siempre el propósito de estas naciones hacer en Israel, hermano? Eliminarlos completamente, acabar con ellos. Pero no te vas a ahogar, dice, aunque pases por las aguas, le dice el Padre ahí. Dice, por el fuego no te quemarás. ¿Quién algunas de las naciones ha sido comparadas con el fuego, hermano? No, estamos hablando de las civilizaciones antiguas. Babilonia, hermano, los babilonios. ¿Ok? Dice, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Acordémonos que en los tiempos de Babilonia, cuando Abraham apareció en la escena, en este mundo, ya Babilonia tenía cierto poder, no tanto como lo desarrollaron después. Acordémonos que quién era el encargado y el dirigente, el rey en ese tiempo en Babilonia. Todavía no existía. Nimrod, hermano. Nimrod. ¿Y qué quiso hacer con Abraham? ¿Pero qué le quiso hacer? ¿Cómo lo quiso matar? ¿Qué hicieron con él? Un horno, ¿verdad? Entonces ahí estamos cayendo. Un horno de fuego lo metió y se quemó. ¿Se aplica entonces lo que está diciendo aquí? Pero recordémonos que hemos hablado de estas cosas, que las obras de los padres se reflejan en el futuro en los hijos. Pasas en los hijos, vuelven a pasar, ¿verdad? Y vamos a ver algún ejemplo de lo que fue de la vida de Abraham, comparándolo con Isaac. ¿Ok? Seguía diciendo ahí, porque yo Hashem, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Sigue, hermano. Verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Verso 5. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas, ¿de dónde? De los confines de la tierra. Ahí vienen ya, hermano. Y a mis hijos de los confines de la tierra. ¿Está resonando otra vez, asegurando lo que le están diciendo aquí a Jacob? Está viendo, acordémonos nuevamente, la interpretación de que él miraba que estos malaj eran los representantes de los reinos que iban a dominar y a perseguir a Israel. Y estaban descendiendo sobre él, que era la representación de toda esta descendencia futura que él iba a tener. Están descendiendo sobre él, aunque nosotros lo leemos que dice sobre ella, y lo interpretamos la escalera, pero se presta para que están descendiendo también sobre él. En el hebreo se presta para eso. Más que, y puerta del cielo. En estos lugares, hermana, en estas civilizaciones que construían pirámides para hacer esa conexión, siempre ha sido el deseo del hombre, hermano, buscar algo más elevado, buscar un poder sobrenatural. Porque hay en nosotros ese sentir que sabemos que, aunque no lo digamos y aunque a veces quizás queramos dudar esas cosas, hay ese sentir que sabemos que no somos de aquí y que hay algo más arriba de nosotros y que hay un poder superior, mayor, ¿verdad? Hay gentes que no le quieren dar nombre al creador, dicen high power, ¿verdad? Ya han escuchado eso, dicen el poder mayor, ¿verdad? Dicen, como ustedes le quieran decir, dice, la fuente, ¿verdad? La fuente de donde emana todo. Pero el punto, volviendo a lo que usted está preguntando ahí, hermana, dicen puerta del cielo, ¿por qué? Porque al final de la pirámide, donde se hacía esta conexión entre la tierra, y el cielo, se miraba como una ventana, para entrar a una dimensión diferente. Recordémonos que esos seres, esos Elohines de poder, a los que estas diferentes civilizaciones adoraban, eran seres con poderes y que tenían la habilidad para poder entrar tenían poderes sobrenaturales mucho más que los miraban como sus creadores, los que tenían poder, y se puede decir también poder sobre la naturaleza, sobre los elementos de la naturaleza. Recordémonos que esos Elohines que ellos adoraban los miraban como el Dios de la lluvia, el Dios de los truenos, el Dios de las cosechas, o sea que podían manipular todas esas cosas porque tenían poderes sobre ellas. Y uno de los pensamientos que tenía recordar es que recordamos la Torre de Babel, ¿verdad? Recordamos la Torre de Babel. ¿Sabe qué era lo que estaban queriendo hacer ellos también? Nosotros, porque así nos las han dibujado en los cuadernos de, ¿cómo se dice?, de texto, ¿verdad?, en las escuelas, ¿verdad?, o en la historia. Y miramos una torre así, miramos una torre así, ¿verdad? Así la han hecho, ¿verdad? Así no la imaginaba, así no la habían hecho. Una torre así, la Torre de Babel decía, una torre. Porque esto es lo que nosotros miramos como una torre. Nosotros no miramos esto como una torre. Esto nosotros le decimos obviamente una pirámide. Y una torre sería esto. Pero la Torre de Babel, ¿saben que en realidad era una pirámide?
Era una pirámide lo que estaban haciendo. No, es un simbolismo, una ventana para conectar. Porque, ¿para qué es una ventana, hermano? Para ver de lo de adentro de una casa hacia la parte exterior, ¿verdad? Una afuera. Entonces están mirando de nuestra dimensión aquí en la tierra a otro lugar, a otra dimensión. Y por eso le dice puerta de los Shamayim. Era porque sobre ella estaban descendiendo los malak, de ahí estaban saliendo. De arriba, de allá estaban descendiendo. Los malak obviamente no estaban aquí, venían de arriba, ¿verdad? Venían y subían, pero la entrada era aquí donde estaba el trono del Padre, de Hashem. ¿Ok? Mire, ¿saben cómo se le dice en el inglés? Mire, así se le dice. Y ya les he hablado de esto, hermano. Así se dice en la puerta del cielo, Stargate. ¿Y qué es lo que han visto? ¿Qué es por lo menos la noción que ustedes tienen de puerta del cielo? En los programas cuando ustedes miran esto de Stargate. ¿No han visto? Hay un programa que así se llama, hermano, en inglés. ¿Y qué es lo que hay? Es una rueda. ¿Y qué pasa cuando esa rueda empieza a... ¿Han visto que una que hay es que lo que tiene es agua, verdad? ¿Han visto el programa, verdad? Es agua. Qué curioso, ¿verdad? Y qué casualidad que la conexión que hay entre esas dimensiones que ellos están presentando en estos programas y la nuestra, lo que hay entre medio es agua. Y recordamos que la agua es un simbolismo de vida, porque el agua da vida, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos miran. Y miran de que los que están de este lado, al entrar por aquí, se conectan a otro lugar, ¿verdad? Se van. Entonces, pero aquí en el sueño de Jacob no están entrando, están saliendo de ella para acá, para afuera, para la dimensión. Entonces, se fijan, Jacob no está queriendo subir allá. El Padre le está mostrando de que él está viniendo a él. Yo estoy viniendo a tu dimensión. Estas otras civilizaciones, ellos quieren alcanzar. Y lo han hecho a través, ¿verdad?, de estos seres que están en rebelión en contra del Padre y que tienen poderes. Porque miren, hermano, recordemos en Egipto, vamos a poner de ejemplo siempre a Egipto. Cuando Moshe fue a la corte de Faraón, los que estaban con ellos allí y que el Padre le dijo que estas señales vas a hacer, estaban ellos imitando algunas, pudieron imitar algunas. Entonces, ¿había alguna clase de poder manifestándose sobre los astrólogos de Egipto? Vamos a decirle así. Estaban haciendo cosas que podemos llamarle nosotros quizás sobrenaturales, cosas que usted y yo, si nosotros no sabemos de eso nada, no las podemos hacer. Pero que obviamente las gentes que están involucradas en este tipo, hay una fuerza detrás de ellos, hay seres detrás de ellos que pueden manipular y que pueden manejar los códigos de hacer cosas que a nuestros ojos no son normales. Hacer aparecer, imagínense, ¿qué se hizo? ¿Qué me hicieron el bastón? Ya está por allá. Usted miraría como algo normal que yo agarre este bastón y lo tire al piso y se convierta en una culebra. ¿Verdad que no? Pero si sucediera, ¿qué es lo que ustedes pensaran? Aparte de magia. Porque como eso es lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? La magia. Eso es lo que automáticamente se nos viene a la mente. Pero en el tiempo de cuando fue Moshe ante Faraón, ellos no estaban pensando en magia, estaban mirando de que en realidad habían seres manipulando lo normal. Y entonces, nosotros como humanos no tenemos ese poder para hacer estas cosas. Siempre que una persona humana tiene o hace algo como esto, hay un ser detrás de él que lo está apoyando. Porque hay un cierto quizás de pacto, ha leído, hay libros, hay secretos, hay cosas escondidas. Ustedes que saben que existen todas esas cosas, hermano. Entonces, ¿vamos a decir que esas cosas no existen? Sí existen. Entonces, ¿y quiénes son entonces los que hacen que estas cosas sobrenaturales sucedan? Obviamente son seres que no son de nuestra dimensión, que no son de esta tierra. Son malaj que no están de parte del Creador, que no están de parte de Hashem, porque Él mismo prohibió esto a su pueblo. Si son de parte de Él, ¿por qué el Padre le va a prohibir a su pueblo? No sabe qué, están conmigo, son de mí, pero ustedes a ellos no les hagan caso. Eso es lo que está haciendo la Torá. Y ellos les llamaban dioses. Entonces, con esas clases de seres es que, por ejemplo, la Torre de Babel están tratando de hacer esa conexión, porque saben de que ellos tienen poder. Recordemos que una de las cosas principales que Egipto está queriendo alcanzar a través de estos Elohim, ¿qué era? Era la vida eterna. Recordémonos que ese era lo que ellos siempre querían alcanzar. ¿Por qué creen que momificaban a sus faraones? Porque decían, estaban pasando a otra vida en la cual van a seguir existiendo. O cuando sean resucitados, los tenían con sus cuerpos, ¿verdad? No los enterraban ni los quemaban, los momificaban. Porque ese era el deseo. A lo que ellos aspiraban siempre era a no morir, a la vida eterna. Y no es a lo que nosotros también aspiramos, pero el Padre no nos ha dicho la forma cómo hacerlo. Estos pueblos lo quieren hacer a su manera y a través de seres que están en rebelión en contra del Padre. Egipto lo estaba haciendo. Ese es el propósito de ellos. Eso es lo que estaban haciendo. Nadie, y sabemos esto, no está de más que diga esto, hermano, está pasando el tiempo, pero ¿quién se quiere morir? Nadie nos queremos morir. No nos tiemblan los pies cuando estamos en las alturas. ¿Quién le tiene miedo a las alturas? ¿Por qué cree que los pies nos tiemblan cuando estamos en un edificio y miramos así y dicen, no, dime para atrás?
Porque nadie se quiere morir, porque el cuerpo no fue hecho para eso, hermano. El Padre no nos creó para morir. ¿De qué? ¿Se recuerdan? Mire, yo le voy a poner ejemplo, aquí lo voy a poner a ella, te voy a poner de ejemplo, pero Karen me dice a veces, ¿qué hago cuando leo en el Brihadachá y que van a tomar venenos y que serpientes les van a morder y que no les va a pasar nada? ¿Cómo tomamos eso? ¿Lo tomamos literal? ¿Lo podemos hacer? A ver, deje usted que la muerda una cascabel, que tenga venenosa, a ver si no se va a morir si no le ponen un antídoto. A ver, tómese, ¿cómo se llama? El cianuro, tómese un vaso de eso, a ver si no va a morir. Pero pues ahí el Brihadachá le está diciendo a usted que se lo tome y que no le va a pasar nada. ¿Por qué no se lo toma? Ay, ahí, hermano, en el libro de los Hechos, en otras, ahí dice cosas que... Pero entonces, ¿cómo tenemos que tomar esas cosas, pues? ¿Las vamos a tomar literal? ¿Lo vamos a hacer? ¿Qué dice la palabra? No me tientes, no tentemos a Hashem, dice. ¿Sí nos puede liberar él? Sí, nos puede liberar. ¿Ha liberado a su pueblo? ¿No liberó a Abraham y a Moshe y a Jacob de muchas cosas sobrenaturales que les podían haber pasado? Sí, los liberó. Pero por eso quiere decir que ahora pues voy a venir y voy a hacer esto. No, hermano, no trabaja así. ¿Acaso cuando venían huyendo también de Faraón y se abrió el Mar Rojo, no fue un evento sobrenatural en el cual pues los liberó del ejército de Faraón? Todas esas cosas, hermanos, que pensamos. Entonces, ¿cuál es el deseo de estos pueblos, estas civilizaciones? A través de abrir estas ventanas, alcanzar a estos seres que pueden darle, ¿verdad?, lo que se desea, la vida eterna, pero lo están haciendo a través de medios que el Padre no ha aprobado. Y no es porque no existan, hermanos, porque existen estas cosas y hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que Jacob está mirando ahí en la visión. Ahora, moviéndonos de esto, hermanos, quiero que nos movamos rápidamente, ahí en el capítulo 29, vamos a dejar esto ahí, en Génesis, desde el verso 2, hermanos. Bueno, voy a leer el verso 1, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando usted lee, mire, hermano, desde el verso 2 hasta el verso 8, la palabra, ¿qué palabra estamos hablando ahí, hermanos? La palabra pozo se menciona 7 veces, hermano. 7 veces se menciona la palabra pozo. ¿Habrá algo que la Torá nos está queriendo decir ahí? Porque era necesario que se mencione tantas veces. Mire, el verso 2. Y miró y vio un pozo. En el mismo verso, de aquel pozo, dos veces. Había una gran piedra sobre aquel pozo, 3 veces. Verso 3. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo. 4. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. 5. 5 no son más, ¿verdad? No, 5. En el verso 8, hasta dice, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo. 6. Verso 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. 7 veces, hermano. Sí, era el mismo pozo. Se está mencionando 7 veces la palabra pozo. Y recordemos que la Torá tiene la particularidad de hacer menciones de estas cosas. El año pasado, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hicimos en la parte que estábamos analizando ahorita, de la primera parte de la parashá, de que se menciona la palabra lugar también 6 veces. ¿Se recuerdan? Que en hebreo es Macón. Macón lo que quiere decir es lugar, ¿verdad? Y la palabra ahí donde dice paraje en el verso 11 también es la misma Macón, pero fue traducida diferente. Y se está mencionando 6 veces la palabra ahí Macón, lugar. ¿Verdad? La Torá tiene la particularidad de hacer siempre esas cosas cuando nos quiere dar un mensaje de algo, nos está diciendo algo. Pero ahora el punto es volviendo a hacer la comparación de Abraham y Isaac. ¿Podemos hacer la comparación nosotros entre Abraham y Isaac, de los pozos? ¿Había una conexión entre Abraham y Isaac acerca de estos pozos? ¿Cuál es la conexión que hay, hermano, entre ellos dos? Mire, vamos a ver primero vamos a ver rápidamente las cosas que habían similares entre Abraham y Isaac. Una de las cosas las mencionamos al principio, ¿recuerdan? Se puede decir, y lo dice el Midrash, eran idénticas. Mirar a Isaac era mirar a Abraham, en cuanto al parecido físico. Así lo dice. No había lugar a dudas de que Isaac era hijo de Abraham. Los dos, ¿cuál era el estilo de vida de los dos hermanos? ¿Cuál era el estilo de vida de ellos? Eran nómadas, criaban ovejas, ¿verdad? Andaban de un lugar a otro. Isaac estaba haciendo lo mismo, a excepción hasta cuando llegó la sequía. Y el padre le dijo, no te muevas, porque él quería ir a Egipto otra vez, ¿se recuerdan? Igual que Abraham, fue lo que hizo Abraham cuando llegó la sequía. No vayas, quédate ahí.
Los dos dijeron de que sus esposas eran hermanas. ¿Se recuerdan, verdad? Eran hermanas las dos. Lo mismo les pasó. Ahora, miramos que en el año de sequía, ¿verdad? Isaac, a pesar de que había sequía, cosechó mucho, ¿verdad? Y que fue abundante, y no solamente abundante, fue en una tierra ajena, hermanos. Porque aunque la promesa le había sido dada, no le pertenecía todavía. No le pertenecía. Por eso es que los filisteos podían tapar los hoyos, porque ¿sabes qué? Esto es nuestro. Cuando hay soberanía sobre un lugar, el que tiene el poder, la soberanía sobre ese lugar, tiene derecho a hacer como le plazca con su territorio. Vamos a poner el ejemplo de aquí, Estados Unidos. Estados Unidos y todos los países que tienen soberanía sobre su territorio, ellos, ¿verdad?, hacen y manejan el país como ellos lo creen mejor. Entonces los filisteos por eso decían, tú eres un extranjero y tú estás cosechando más que nosotros, ¿verdad? Te vamos a tapar los pozos. Se los taparon. Ahora, ¿pero qué están haciendo con eso? ¿Qué están haciendo con eso, hermano? Recordemos que Abraham hizo un pacto con ¿quién? Abimelech y uno que se llamaba Ficol, que era ¿quién? El capitán de su ejército. Pero ahora con Isaac vuelven a hacer un pacto con él, fíjese. Y la casualidad, ¿será que ese es el mismo Abimelech, el mismo Ficol? No, pero ¿será que son los mismos? ¿O será que Abimelech y Ficol simplemente eran títulos que tenían estas personas? Porque ya es otra generación, hermanos. Es otra generación. Mire, como lo presentan los comentaristas, que son títulos, no pueden ser la misma persona, porque son generaciones diferentes, ¿verdad? Porque acordémonos que el pacto que Abraham está haciendo con Abimelech de ese tiempo es, no vas a hacerle nada a nuestra descendencia, a nuestros hijos, ni tú a nosotros, ni nosotros a ti, ¿verdad? Entonces, para las generaciones que vengan futuras, tienen que honorar este pacto. Pero lo que están haciendo con Isaac, le están dando honor al pacto que hizo Abimelech, de parte de ellos, de parte de los... No le están dando honor, porque le dijeron, no nos vamos a meter con ustedes, no le vamos a hacer nada de daño. ¿Y qué le están haciendo a Isaac? Le están tapando los pozos. Dice, los gentiles y fíjate lo que pasa, déjenme ver. Vamos a ir a esa para allá. Viene Isaac, dice, y los vuelve a abrir. Fíjense que lo que tenemos que notar aquí, hermanos, es que, bueno, hubo altercado, ¿verdad?, entre la descendencia, los pastores, la familia, vamos a decir, de Abraham, entre los filisteos que estaban aquí, ¿verdad?, Abimelech y toda su gente ahí. Y les taparon los pozos. En nuestra forma de cómo nosotros quizás miraríamos las cosas o cómo nosotros actuaríamos, nosotros fuéramos a abrir los mismos pozos o mejor nos vamos y abrimos uno nuevo. Ya hubo pleito por aquel pozo, ya lo taparon, aquellas familias en aquel tiempo se pelearon. ¿Cómo nosotros quizás responderíamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿Volveríamos a ir a destapar los mismos pozos sobre los cuales ya hubo pleito? ¿O mejor nos ponemos a cavar pozos nuevos? ¿O cavaríamos pozos nuevos? ¿Qué quizás nosotros diríamos algunos? Para no buscar pleito y para que todo esté bien y para que esté por la paz, ¿sabes qué? Me voy a hacer otro pocito por aquí, por este lado, y así nadie se pelea, ¿verdad? Yo creo que algunos de nosotros, si no la mayoría, yo creo que hiciéramos eso, para no tener pleito. A menos que fuéramos de esos quizás, y algunos quizás lo somos aguerridos, ¿sabes qué? Ese pozo era de mi papá, ese pozo lo abrió mi padre, y yo lo voy a ir a volver a destapar. ¿Y saben que eso fue lo que hizo Isaac? Isaac no fue a abrir pozos nuevos. Dice que los mismos pozos que abrió su padre, los fue y los destapó. ¿Y qué le volvió a hacer? Le puso los mismos nombres. Mire, fíjense en esto, hermano. Los pozos son los mismos, no son otros, hermanos. No cava pozos nuevos. Le pone los mismos nombres también. No me gusta como le puso mi papá, yo le voy a poner un nombre nuevo. Y usualmente hacemos eso, ¿no? Nombramos las cosas de una manera. ¿Sabes qué? Algunos de nosotros quizás dijéramos, si yo hubiera sido el que hubiera escogido mi nombre, yo me pongo mi nombre. No me gusta cómo me pusieron mis papás. Algunos de ustedes le pusieron el día en que fue su santo, ¿verdad? En el día que así le pusieron. Así eran las costumbres que yo creo que ustedes quizás escogieran su propio nombre. Entonces, ¿pero qué es lo que está haciendo Isaac? Está haciendo exactamente lo mismo que hizo su padre. Se parecía, era idéntico a él, le pasaron todas las cosas que le pasó a él, abrió los mismos pozos que era de él, que eran de su padre. Y fíjese que cuando usted va a la historia de Abraham, no encuentra estos pozos con esos nombres, simplemente sabe de que Abraham abrió pozos, y aquí la Torá no los está diciendo, pero estos nombres no los encuentra. Pero le está pasando, no los encuentra, hermano, le estoy diciendo, ¿ok?
Simplemente la Torá nos está diciendo que Abraham abrió pozos y que les había dado nombre y que ahora Isaac los está abriendo nuevamente y le está dando exactamente los mismos nombres. Ahora, el primero que abre, dice ahí, el verso 20, dice que riñeron con él los pastores y decían, el agua es nuestra, y le puso sobrenombre Esek. Pero fíjese que ahí dice que él le puso ese nombre Esek porque habían altercado con él. ¿Quién es el que está peleando aquí? ¿Isaac o Abraham? Isaac. Pero le está poniendo un nombre diferente, pero le está nombrando así porque se están peleando, ¿verdad? Querrá decir entonces que también Abraham quizás también peleó por ese pozo, riñeron cuando lo hizo porque se llamaba igual, Esek. Esek, ¿ok? Luego tuvo en el 21 y se abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y lo llamó su nombre Sidna, que quiere decir oposición, que quiere decir acusación, resistencia, daño, es lo que quiere decir en el hebreo. En el 22 dice, abrió otro pozo, en el 22 ahora, y no riñeron sobre él y lo llamó su nombre Rehobot, que quiere decir amplio, o sea, se hicieron espacio entre ellos ahora, ya no pelearon por él. Rehobot dice, porque ahora Hashem nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos, que tenemos que mirar? El punto, para empezar, de estos pozos es que Isaac está de una forma u otra comprobando que él es el heredero genuino del pacto y las promesas de Abraham. Porque recordémonos, Isaac no era el único hijo, hermanos. Y no fue el primogénito de Abraham, fue el primogénito de Abraham y Sara. El primogénito era Ismael, y esto es lo que pelean ahora las descendencias de ellos. ¿Verdad? Es lo que están peleando. Entonces, con él está comprobando de que él es el heredero. No solamente se parece a él y todas las cosas que hemos mencionado, sino que está abriendo los mismos pozos y le está dando los mismos nombres que le dio su padre. Este podemos mirarlo en un nivel literal. Ahora, vamos a tratar de darle quizás una simbología alegórica inconcerniente con lo que es nuestra fe. En nuestra fe, ¿qué es lo que ha pasado, hermano? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Creíamos igual que creían nuestros padres, ya sabemos nosotros de dónde venimos. Nacimos en la fe que ellos estaban, ¿verdad? Y creímos como ellos creyeron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que había pasado entonces? Pero si nos remontamos, si ellos se van remontando para atrás y para atrás generaciones, y nosotros sabemos de dónde venimos, que somos descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob y de las tribus de Israel, se alinea, se acopla, y es la misma fe que nos dieron en la que nosotros nacimos con nuestros padres, o cambió. Como usted y yo creíamos, no como creemos ahorita, antes que llegáramos a este entendimiento. Se acopla, se alinean, la forma como nosotros creíamos y practicaba, si nos remontamos hasta lo que es Abraham, Isaac y Jacob y Israel, no se alinean, hermano, no se acoplan. Son fes totalmente diferentes. ¿Por qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con los pozos, hermano? ¿Qué pasó con los pozos? Los taparon, los cubrieron de tierra, hermanos. Y al cubrirlos, ¿qué pasa? Lo que está dentro queda escondido. Se nos niega el agua, se nos niega lo que hay ahí, hermanos, porque está escondido. Nos taparon los pozos, hermanos, a nosotros. Nuestra fe, las raíces de nuestra fe, de donde vienen nuestros padres, que son Abraham y Jacob, fueron tapadas, las escondieron. Todas estas cosas, créanlo o no, hermanos, tienen significancia. Todo esto que la Torá nos está mencionando. ¿Por qué la Torá se va a ocupar de mencionar que se están peleando por un pozo ahí si no tuviera un significado en realidad que nos ayude a nosotros ahora en día, que nos diga algo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué creemos como creemos ahora? ¿Por qué perdimos todas esas cosas? Recordemos que son diferentes niveles de la Torá, hermano. Estamos viéndolo en lo literal en el tiempo de Isaac. Simplemente le está diciendo, estos eran los pozos de mi padre, yo soy el heredero, yo los voy a destapar. Pero ahora, para mis días, hermano, ¿cómo tengo que mirar yo estas cosas? ¿Cómo se aplica a mí? Nos taparon, hermano, los ojos, los pozos, la fe, las raíces de lo que nosotros deberíamos. Si no hubieran sido los exilios, si nuestros padres no hubieran sido echados de la tierra, no creyéramos como creíamos un tiempo atrás, hermano. Continuáramos en lo mismo, la misma fe de nuestros padres, las mismas prácticas de ellos. Entonces, nuestra fe en lo que nosotros crecimos no ha sido innovadora, ¿verdad? Nosotros no dijimos, no, pues sabe que mis padres fueron católicos, yo ya no voy a ser católico, yo ahora voy a ser hindú, ahora me voy a hacer de la budista. ¿Verdad que no dijimos eso? ¿En qué seguimos? En lo mismo que nos habían dado nuestros padres. No quisimos, nosotros ninguno buscamos querer ser algo totalmente diferente, porque es por lógica, por razonamiento, por herencia, seguimos lo mismo que nuestros padres nos heredaron.
Pero en el caso de aquí, ¿qué pasó? ¿Qué podemos ver? Fueron cubiertos, hermanos. ¿Qué? Entonces nosotros no cambiamos nada, seguimos igual. Bebíamos de las mismas fuentes que bebían nuestros padres, de las mismas doctrinas que ellos tenían. Entonces, ¿cuál es el problema con Isaac? Que para poder él encontrar el agua, nuevamente, ¿qué tenía que hacer, hermano? Tenía que escarbar, tenía que destaparlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para llegar a las verdaderas raíces de lo que nuestros padres tenían, hermanos? Tenemos que escudriñar, hermano, tenemos que escarbar, porque lo que nos dieron estaba tapado, hermanos. Las creencias que nos enseñaron, en las que nacimos, y no fue culpa de nuestros padres, porque a ellos les dieron eso también. Vea, estoy hablando de nuestros padres inmediatos. Ellos nacieron también en eso. ¿Okay? Pero en algún tiempo se perdió eso. ¿Cuándo se perdió? No les dijo Hashem, y los voy a enviar a las tierras, y se les van a olvidar las fiestas, y se les van a olvidar quiénes son. Y al dejar de hablar el idioma, acordémonos que un pueblo, una nación pierde su idioma, pierde sus raíces culturales y no saben de dónde vino, pierden su identidad, sus costumbres. Si usted a su hijo ya deja de hablar español, si usted a su hijo no le hace burritos, no le hace guaraches, o yo no sé cómo las cosas que hacen ustedes, ¿verdad?